con que es un narcocorrido, ¿es correcto? Narcomuseo se llama la canción, porque viene a colación por todo el debate que se ha generado después de lo que pasó en la feria de Texcoco el viernes en la noche en el Palenque, luego de que Luis R. Conríquez pues dijo que ya no iba a interpretar narcocorridos, que acataba las reglas impuestas por el Estado de México. Ayer hablamos incluso con el alcalde de Texcoco y dice, bueno, pues a mí me dijeron un día antes, yo notifiqué al empresario, notifiqué al Palenque, notifiqué al cantante que pues no lo hicieran so pena de sanciones. Cuando lo anuncia Luis R. Conríquez, pues se hace una trifulca, se arma la trifulca ahí en el Palenque porque la gente pues pagó su boleto para ir a escuchar justamente esta música. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ayer opinó esto. Bueno, en el caso de Texcoco, pues obviamente condenar lo que ocurrió. Se tiene que ir construyendo en la sociedad una negativa a los contenidos que hacen apología de la violencia o de las drogas o de la misoginia. A veces cuando se prohíbe sin que haya un proceso, igual se siguen cantando a pesar de que o no se entiende por qué se prohibió. Entonces esa es nuestra posición y bueno, ya depende de cada municipio, de cada estado. Bueno, por lo pronto, pues hay estados donde ya dicen que van a prohibir este tipo de música en eventos públicos, por ejemplo, Michoacán, también Jalisco, Querétaro, el Estado de México, Quintana Roo, Chihuahua, Baja California, Nayarit, son los estados que dicen, bueno, aquí ya no se van a tocar narcocorridos. En la línea, y agradezco muchísimo que se encuentren Jaime Flores, es acordeón y primera voz de los Ramones de Nuevo León. Buenos días, Jaime. Muy buenos días. Muy amable y gracias por tomarnos la comunicación. Lo mismo que José Manuel Valenzuela, él es profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte y autor de Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México. Profesor, buenos días. Buen día, Susana. Gracias. Luis Omar Montoya, doctor en Historia, experto en análisis de narcocorridos. Luis, gracias, maestro. Buenos días. Hola, Susana. Buenos días. Muchas gracias. Jaime Flores, déjeme empezar con usted, acordeón y primera voz de los Ramones de Nuevo León, el narcocorrido que escuchábamos al inicio de este bloque. ¿Qué opina, Jaime, de lo que está sucediendo con este tema y la prohibición en algunos estados de esta música? Pues bueno, en mi caso yo creo que mi opinión puede ser un poco pues diferente, por el aspecto de que pues soy músico y también me dedico a interpretarlos de alguna manera, pero pues mi opinión en sí es que yo creo que la gente está confundida, porque hay diferentes tipos de corridos y muchas veces he visto yo que el público o simplemente está confundido o llega a tener una doble moral directa porque canta otros narcocorridos sin saber que son narcocorridos. Sin embargo, pues todo lo que no consume de grupos, cantantes que no consume, pues sí lo rechaza en primera instancia. Okay. Entonces, yo creo que hay mucho de esa parte hoy en día, sobre todo porque pues el corrido no es algo nuevo, pues parte de la cultura, un tanto tradicional. Muchísimo. Y pues es lo que podría decir. Pues desde la época de la Revolución, profesor José Manuel Valenzuela. Sí, desde la segunda mitad del siglo XIX el corrido se convierte en el principal dispositivo narrativo del pueblo mexicano. Correcto. El corrido fue la crónica, el diario popular. Era un pueblo iletrado, una población que no sabía leer y escribir, pero aprendió a contar cantando sus historias, sus sueños, sus agravios, sus inconformidades. Entonces el corrido ha acompañado la historia social del pueblo mexicano. Y en la medida que fueron apareciendo distintos eventos que convocaron el interés social, se cantaron los corridos a la invasión de Estados Unidos, a la batalla con los franceses, a las migraciones, a la resistencia del pueblo mexicano en Estados Unidos contra el racismo, a las luchas sociales, a los movimientos campesinos, a las figuras de la revolución. Después de las batallas en los vivacs, la gente se reunía a cantar pues lo que había ocurrido. Entonces, en la medida que el narcotráfico aparece en México de manera importante y se hace muy visible en los 70, pues los corridos también registran esa historia. El narcocorrido no es un género distinto, es la tradición del corrido que cuenta lo que ocurre en nuestro país. Sí. Entonces, eso es
el punto que me parece central. Correcto. Y que había que diferenciar. El corrido sigue haciendo lo mismo que siempre ha hecho. Pero y con ahora, realidades los distintas, narcocorridos, evidentemente. sí, exacto. Y los narcocorridos no necesariamente son apologéticos todos. Muchos corridos que tienen como temática el narcotráfico terminan hablando de la ausencia, del dolor, de la muerte, de la cárcel. Hay corridos que dicen no se metan en esto. O sea, el narcocorrido no... Todos los narcocorridos son apologías del narcotráfico. Pero bueno, está bien difícil decir, bueno, este sí, este no, este sí, este no. Ahí está bien complicado. O sea, la censura total o la censura selectiva, pues también es muy peligrosa. Sí, yo estoy en contra de la censura. Yo creo que en eso tiene razón la presidenta. No. Está bien apostar por no censurar. Esa es una larga historia. Se prohibieron sones, rumbas, gatos, jaranas, guarachas. La iglesia decía que eran propiciadores de la lascivia canallesca y de las más animalescas actitudes. Se prohibió el mambo, el tango, el rock. Y todas esas han sido fracasos. Ninguno ha funcionado. Prohibir no resuelve absolutamente nada. Oye, en ese sentido, hay formas de regulación que se pueden explorar, pero sobre todo de educación. A ver, formas de regulación. Ahorita me cuenta eso. Antes déjeme tomar el primer comentario de Luis Omar Montoya, experto en análisis de narcocorridos. Luis Omar, ¿qué opinas de lo que está sucediendo ahora? Pues me parece totalmente, digamos, entendibles las razones políticas y desde luego sociales desde las cuales el discurso oficial se está posicionando. Ciertamente me queda claro que hay un problema inicial que tiene que ver con el lenguaje, eso es decir, qué es lo que entendemos por narcocorrido. Parece que hay ciertamente una distorsión generalizada en torno al uso de los conceptos y las categorías dentro de las músicas populares, pero es muy complicado poder, digamos, orientar o educar a las mayorías en torno a los conceptos, lo que quiere decir, ¿no? Porque los términos, los conceptos, el lenguaje se va moviendo libremente, ¿no? Entonces me parece que el primer problema que plantean esto es... Está vivo. Perdóname, Luis Omar. ¿Me ayudan, por favor? Desde el principio ahí les comenté que si había mala llamada, déjenme recuperarlo. A ver, José Manuel, ¿cuál es el corrido más antiguo? O del que se tenga ahí registro. Bueno, hay corridos que hablan justamente de la segunda mitad del siglo pasado, que hablan de la invasión estadounidense. Por ejemplo. Y que hablan de no recuerdo ahorita exactamente el título de ese viejo corrido, pero recordemos, por ejemplo, el romance de Bernarda Alba, porque el corrido abreva del romance se transformó en el corrido de Rosita Alvírez, que es posterior, pero digamos la base del romance es del siglo XVIII. Rosita. Entonces, el corrido de Rosita Alvírez es tal cual el romance de Bernarda Alba. Rosita le dice a Irene cuando estaba agonizando: mucho cuidado, muchachas, para andarlos mancornando, ¿no? Y están todos estos corridos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues que digan, ese es un corrido de desamor y también con toda una conseja patriarcal. Pues que digan lo que quieran, contigo no de bailar, echó mano a la cintura y una pistola sacó, y a la pobre de Rosita nomás 3 tiros le dio. Así y luego es. entra la impronta ahí del piporro que dice: murió privada aquella mujer, pero tuvo suerte, de los 3 tiros solo uno era de muerte. Entonces es esta parte muy, muy gozosa, que disfrutaba mucho el pueblo mexicano y que vivió gran parte de la historia social, está contada a través de los corridos. Así es. Ahora, el problema está cuando el narco se va convirtiendo cada vez más fuerte. Yo digo, cuando el narco salió del closet, entonces se cambia la dimensión metafórica que tenían los Tigres del Norte, que para hablar de la complicidad del poder con el narco decía: los pinos me dan su sombra, mi rancho pacas de Aquilo. Y cuando se cantaba los corridos del circo, donde Carlos y Raúl regenteaban el circo del narcotráfico, y cuando se hablaba de la tierra de las oportunidades, donde Estados Unidos, allá todo estaba arreglado. Pero llegan los 90 con los corridos perrones, ya con los Tucanes y muchos otros grupos, y el narco es más fuerte, y ya se hace alusión directa a figuras del narcotráfico. Se hacen corridos para los personajes. Bueno, pues sí, eso sí, todavía ahora, ¿no? Hay algunos que les pagan hasta más de $1 millón por hacer un corrido, pero tampoco es nuevo, ¿eh? Emiliano Zapata tenía un corridista de cabecera, que era Marciano Silva, y Zapata hasta un cineasta tuvo. El PRI, a lo largo de la historia, cada 6 años se mandaban a hacer muchos corridos donde se contaban las virtudes ficticias de los candidatos. Entonces, eso ha sido una larga historia que de repente no es que lo inventen los corridos contemporáneos. El tema es que después, sobre todo después de la
supuesta guerra de Calderón contra el crimen organizado, los escenarios y los que emergían, la violencia, la muerte que emergía de los entramados del narcomundo, se volvieron tan visibles, tan fuertes, que entonces los corridos en correspondencia se volvieron muy directos, explícitos. Déjeme regresar con usted, José Manuel, y Jaime Flores de Los Ramones de Nuevo León. Volvemos con ustedes, por favor. Son las 8:30. Estamos hablando con Jaime Flores, acordeón y primera voz de Los Ramones de Nuevo León, con José Manuel Valenzuela, profesor investigador y autor de Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura, y ya recuperamos a Luis Omar Montoya, doctor en Historia por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, experto en análisis de narcocorridos, como este de Los Ramones de Nuevo León. Sí, bueno, lo que comentaba era básicamente que podría decirse medianamente que es un narcocorrido por el hecho de que es algo que le pasó al señor Alejo Garza Tamés un 13 de noviembre en el estado de Tamaulipas. El señor pues vivía en su rancho, lo atendía, etcétera. Un día llegaron unas personas armadas, oye, ¿sabes qué? Vamos a ocupar este lugar, para mañana no queremos que nadie esté aquí. Entonces el señor a toda la gente que trabajaba para él les dice, retírense, yo me voy a quedar a defender mi rancho. Y pues bueno, básicamente el corrido relata todo pues este acontecimiento. Ya después de que lo grabamos, nos enteramos que la noticia pues era más conocida de lo que creíamos. Nosotros nos enteramos de esta historia por un amigo cercano que le dijo a mi papá, oye, ¿qué tal si es un corrido de esto que pasó? Entonces ya se puso a investigar, se dio la letra. Y curiosamente después de que la grabamos nos enteramos pues de todo lo que hubo detrás de esta historia. ¿Qué historia esta de Alejo Garza Tamés allá? Pues este empresario, cazador mexicano, efectivamente, que se convirtió en una especie de héroe porque, bueno, no un héroe, porque enfrentó solo a los criminales que querían que dejara su rancho, dijo a todos sus empleados, se van, se puso él con un arma y bueno, pues murió ahí, pero pues se llevó a varios enfrente, ¿no? A unos, creo que 4 o 5 delincuentes. ¿Cómo ves, Luis Omar Montoya, este tipo de música? Azucena, mencionaba que me parece que el primer problema que plantea el fenómeno del narcocorrido tiene que ver con el lenguaje, ¿sabes? Hay en la historia científica un campo del conocimiento conocido como semántica histórica o historia de los conceptos, es decir, cómo los conceptos van evolucionando, y el concepto específico de narcocorrido ha ido adquiriendo diferentes cargas simbólicas, significantes y significados a lo largo de, al menos del siglo XX y lo que va del siglo XXI, no es lo mismo el corrido de la década de los 70 al de los 80, porque los contextos históricos pues van modificándolo. Entonces intentar siquiera, me parece, definir a través de características al narcocorrido realmente es muy complicado, porque responde a procesos históricos, a etapas, a épocas, a estilos musicales, porque es otra cuestión también, ¿no? A veces en la discusión, digamos, pública sobre el corrido en general y sobre el narcocorrido en específico, se pierde de vista por completo el aspecto musical, la instrumentación, la forma de tocar, los estilos que van por época, las técnicas de ejecución de los instrumentos. Este corrido en específico que están aquí compartiendo, pues es interpretado por una agrupación de hermanos de apellidos Flores, los Ramones de Nuevo León, que iniciaron su carrera musical, se dieron a conocer a través de un disco colectivo que produjo un señor de nombre Julián Garza Redondo allá en Monterrey, Amigos desde el Rancho, volumen 1 y volumen 2, y allá aparecen por primera vez los Ramones de Nuevo León, que en aquel entonces se llamaban los Ramoncitos, con 2 canciones, 2 reinterpretaciones de un grupo icónico de la música norteña mexicana llamado El Palomo y el Gorrión. Y en los últimos años los Ramones de Nuevo León pues han estado ciertamente componiendo y grabando corridos narcocorridos. Hay una serie documental que el año pasado, el 8 de marzo, estrenó ViX Televisa, que se llama Entre balas y acordes de Fuera del Corrido, que es una producción de 4 episodios muy interesante sobre justamente la historia del narcocorrido, partiendo del contexto de la Segunda Guerra Mundial en 1940 y aquella historia que está asociada pues con Estados Unidos y la producción de opio en el Triángulo Dorado mexicano, Azucena.
Ahora, estamos de acuerdo, Jaime Flores, José Manuel Valenzuela, Luis Omar Montoya, pues que la música, como el cine o como otras artes, pues la pintura, retratan la época que se vive, ¿no? Por supuesto, si era la revolución, si era la guerra, si era el porfiriato, etcétera, ¿no? Retrata una época que estamos viviendo. Es decir, los narcocorridos no mienten respecto a lo que se está narrando ahí. La prohibición, José Manuel Valenzuela, ¿es la fórmula? Es decir, ¿es tan influyente el narcocorrido como para que cambie las costumbres de un joven, de un adulto joven? ¿La prohibición es el camino? ¿La censura? Bueno, no es. De hecho, desde el 87, con Francisco Labastida, empezó la prohibición en Sinaloa. Están prohibidos desde entonces. La Cámara Nacional de la Industria, la radio y la cosa no ha mejorado, ¿verdad? Prohibió. Eso no ha cambiado. Es que desde las teorías de la comunicación no es adecuado como lo hicieron las viejas tesis de Melton Lasser del emisor medio receptor, la escuela de Frankfurt, etcétera, que la gente que recibe un mensaje queda como hipnotizado y actúa como zombie atendiendo al mensaje. Eso no se da así. La gente lo resignifica desde sus propios preconstruidos culturales, desde su matriz de experiencias. Y desde ahí la gente reconfigura los mensajes de estos corridos. Lo que pasa es que a lo largo de la historia ha habido esta gente, grupos de poder que se arrogan el derecho de decidir lo que pueden o no escuchar los sectores populares, porque muchas veces los siguen viendo como menores de edad, que no pueden discernir entre una canción y lo que es su propia realidad. Yo bailaba el Contrabando y Traición, o Cabelia la Tejana, como le llaman, y pues es una historia de amor, desamor. Uno no pensaba en eso, estabas hablando de un narcocorrido. Este corrido de don Alejo Garza lo analicé hace muchos años, y como eso podemos ver todas las historias que convocan interés social. Ya el de doña Carlota, esta persona en la tercera edad, ya tiene sus corridos. Sí. 2 días después del Culiacanazo, yo registré 3 corridos en un texto que tenía que entregar en ese momento. Entonces está eso, y entonces volvemos a lo mismo, pensar que los corridos construyen esa realidad. Yo siempre lo digo, es tan iluso como pensar que si se hubieran prohibido los corridos no hubiera habido revolución, que si se hubiera prohibido a José Alfredo Jiménez hubiera disminuido el consumo etílico del pueblo mexicano, o si se hubiera prohibido a Paquita la del Barrio mejorarían las relaciones de pareja. No ocurre así, eso no tiene que ver con esa, y porque entramos a un tobogán, es un tobogán donde entonces yo también lo planteo. ¿Qué vamos a hacer con la literatura de Elmer Mendoza, el amante de Janis Joplin, Efecto Tequila, Balas de Plata, lo que serían Vallejo y la Virgen de los Sicarios, lo que sería la Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte, claro. Lo que sería en fin, gran parte, Franco y Rosario Tijeras, o qué haríamos entonces con Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda, qué hacemos con las coreografías de danza contemporánea de Minerva Tapia, con algunas de ellas, por supuesto, sobre todo La Cobija y Cuerpitos Fronterizos, qué hacemos con las instalaciones de Teresa Margoles, qué hacemos con el cine de Soderbergh y muchos otros cineastas y la gente que desde la televisión construye esas narrativas. Entonces se va a prohibir, eso no es posible. Finalmente, mientras el narco siga teniendo una enorme presencia y de sus entramados emerjan esas historias dolientes de miedo, de muerte, pues va a haber efectivamente gente que lo seguirá contando y cantando esas historias. Igual creo que es importante decirlo para el tema de los tumbados. No todos los tumbados son narcocorridos. Hay una vertiente bélica que sí incluye la temática del tráfico, pero incluso la canción emblema con la que la gran mayoría de la gente los conoció, Ella baila sola, no tiene nada que ver con el narcotráfico, y muchas de sus canciones no son así. Pero ¿estás de acuerdo que no nos vamos a poner a elegir? Barack Obama no se volvió narcotraficante. Sí, bueno, eso sí, y por eso decía yo que es correcto el planteamiento de decir no se trata de prohibir, que eso me parece correcto. Se trata de regular. ¿Cómo los regulamos? Bueno, hay formas de regular como ocurre con las clasificaciones en el cine o en la televisión. Simplemente hacer eso, entender que la gente tiene esa libertad de escuchar las temáticas que le interesen, sobre todo si son temáticas donde en ciertas regiones se viven con profunda intensidad, con gran temor. Entonces, el corrido fue uno de los recursos interpretativos de esa realidad, de los primeros que tuvo la población para tratar de entender lo que estaba ocurriendo en esos narcomundos, digamos. Jaime, ¿lo van a seguir haciendo, Jaime Flores?
Sí, pues como lo comentaba en un inicio, tenemos muchos años de cantar este tipo de melodías. Yo empecé a cantar a los 9, mi hermano a los 7. Entonces, eh, como lo comentaba, el corrido no siempre lleva pues implícitamente violencia explícita. Ahorita comentaban una parte muy importante que es el cómo es que se canta, qué es lo que dice la letra, de qué manera está expresando lo que está pasando y precisamente es una de las cosas que nosotros en nuestro medio pues de música norteña hemos tratado de defender y de conservar sobre todo la manera en la cual llegamos a componer corridos o narcocorridos, porque hoy en día todo ese pasó esto, te lo dicen en la cara básicamente y ya no dejan al pues el escucha a que se imagine, a que trate de entenderlo, Es de muy analizarlo. explícito. Exacto, las composiciones del señor Julián Garza, de Paulino Vargas, todos estos señores que contribuyeron bastante a nuestro género, no lo hacían de esa manera, tenían un léxico tan poético, y digámoslo Sí, usaban así, otras que metáforas, otro tipo de... sí. Ajá. Entonces, nosotros, pues obviamente como fans y como A ver, músicos de aguántame, todo por este favor, legado y musical. me dices al regresar. 45 minutos. Jaime Flores es acordeón y primera voz de los Ramones de Nuevo León. Yo te preguntaba, Jaime, si ustedes van a continuar produciendo y componiendo este tipo de canciones que se les llama narcocorridos. Sí, pues la respuesta concreta es sí. Tratamos de hacerlo siempre de una manera respetuosa, tanto pues de lo que se está hablando como para la gente, porque pues comentaba hace unos momentos, ahora es mucho más básico la composición, que se suele pues comercializar hoy en día. No digo que esté mal, pero sí creo que principalmente el músico ha caído en una, pues digámosle, conformismo, en donde ya no se esfuerza, ya no se exige por ofrecer algo de mayor calidad, en este caso, pues hablando de la composición. Ya ahora todo es muy simple, muy Ajá. explícito, todo es directo. A la gente ya no la pones a pensar. El artista básicamente le dice, pues lo que pasa o de quién habla. Y antes, pues, habían apodos, pues hablaban de animales o que de cerros, o sea, usaban maneras para describir algo, algún sentimiento, y tanto, pues yo como el resto de mi agrupación, seguimos enamorados de esa manera pues de relatar una historia, algo que pasó o algo que está pasando, Bien. no porque crea que todo lo que está hecho hoy en día esté mal, sino que yo creo que pudiera ser mejor. Y pues bueno, Ajá. no irónicamente Pero, por algo, los corridos que se hicieron con anterioridad, los sigue escuchando la gente hoy en día. No así le es. faltan al respeto a nadie. Oye, es decir, autorregularse es diferente a censura. Tal vez ustedes decidir cómo describir ciertas situaciones, pero ustedes de motu propio y no censura y prohibición. Sí, en este caso, pues nosotros, además de que pues siempre ha formado parte pues de nuestro repertorio estos corridos, eh, hay maneras, hay cosas que nosotros sí conscientemente decimos, ¿sabes qué? Ujú. Este cover que pues no es actual, pero tampoco es tan viejo, lo podemos cantar, qué es lo que dice, cómo lo vamos a cantar. Bien. Entonces ya nosotros vemos esa manera, oye, ¿sabes qué? Todo está muy bien, pero este verso dice esto que Ujú. desentona con todo lo demás, Claro. ¿lo podemos cambiar? O sea, todo eso son cosas que nosotros, pues, de manera Reflexionan. introspectiva, Ujú. exacto, sí. Bien. Desconozco si la mayoría de los artistas lo hagan, pero nosotros como siempre tratamos pues, de conservar ese respeto tanto por la música, por la tradición, como por las letras, lo que le decimos al público. Jaime Flores, acordeón y primera voz de los Ramones de Nuevo León. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias. Su conclusión, José Manuel Valenzuela, respecto a este tema. ¿Qué hacemos? No, yo creo que es muy adecuado impulsar proyectos y programas de apoyo
a la creatividad musical y artística de jóvenes y generar también programas que las garanticen las condiciones para la construcción de proyectos viables y vivibles de vida. El problema central que estamos viviendo es que millones de jóvenes en América Latina, por ponerlo así, asumen que gran parte de la oferta del éxito a través del consumismo del sistema actual no es para ellos. Entonces muchos asumen decisiones, saben que trabajando 10 horas diarias, 60 años de su vida en la maquila, no van a salir con ello de la pobreza y se la están jugando. Esa es la realidad que subyace a lo que serían estos entramados del narcotráfico. Y la idea es también entender que la narcocultura no son cintos piteados ni son los corridos, que la narcocultura es como el narcotráfico se incorporó como un referente en la construcción de los sentidos de vida y de muerte de millones de jóvenes en nuestros países. Y esa es la realidad que tenemos que entender. Y entonces creo que todo esto también nos lleva a una condición donde efectivamente mientras persista el tema de la prohibición es el problema fundamental. Desde 1914, ley Harrison, 1933, con la ley Boltz, la famosa ley seca, mediados de los 20, la prohibición del cannabis y de la cocaína, todo eso. El asunto central es la prohibición, donde la droga sigue estando disponible, pero que genera enormes dosis de violencia para muchísima gente. Entonces, eso también es un asunto que tenemos que discutir de manera abierta y con la información científica que tenemos. Así es, correcto, y con los expertos. José Manuel Valenzuela, muchas gracias. Muy interesante y valiosa tu reflexión. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Luis Omar Montoya, una conclusión. Sí, Azucena, mira, a mí me parece que definitivamente el fenómeno del narcocorrido, como otros tantos, responde a lógicas de mercado. Es decir, quien lo regula es el mercado, responde a un circuito económico. No es la política quien lo va a hacer o quien va a lograr, digamos, atender o solucionar el problema. No es tan sencillo este asunto de prohibir, porque finalmente el narcocorrido, como otras formas de hacer corrido, responden a un circuito económico, generan una economía, es decir, mueven dinero, ¿no? Generan riqueza. ¿Cómo se va a suplir eso? Por otra parte, sí pienso que debería haber, desde luego, una conciencia por parte de los compositores, músicos y todos aquellos agentes sociales que forman parte de los mundos del arte del narcocorrido, en tanto ser conscientes, pues, del discurso apologético, porque sí, definitivamente estamos en un punto en el que ya las composiciones, las narrativas, pues, son ciertamente, pues, demasiado sí, de todo, vulgares. O sea, no solo del crimen organizado, de todo. No solo, claro, por supuesto, de todo, de ¿no? Sexo, de un montón de cosas, ajá. Sí, claro, ¿no? Pero hoy día los intérpretes y compositores de corrido se han vuelto panfleteros de los cárteles de la droga, también eso es verdad, ¿no? Porque me parece que también cae en esta otra postura de que se permita todo, me parece que tampoco va por ahí, ¿no? Sí, me parece que tendría que haber una suerte de regulación moral, vamos a decir, entiendo. Autorregulación. Exacto, en términos jurídicos, pues es muy complicado, pues, llegar a una cuestión así, porque sería también afectar la economía. Porque detrás de ese fenómeno se mueven millones de dólares, ¿no? A nivel global, no solamente nacional, y esos conciertos de cantantes de narcocorridos gestionan economías locales. Entonces no es nada más, digamos, verlo desde la parte, pues, cultural. Ahora, Jaime decía algo muy importante en torno digamos, a la baja calidad de composición que existe en la actualidad, y eso tiene una explicación económica muy concreta, Susana. A principios de la década de 1990, cuando el PLC, la caída de la URSS, todo este rollo, el colapso del socialismo real, las llamadas mayors de los Estados Unidos absorben a las pequeñas disqueras de Latinoamérica, incluidas las de México, y estas pequeñas disqueras eran quienes, digamos, producían a los cantantes, intérpretes de rancheras y de corridos, narcocorridos también. Entonces se comen los catálogos, las absorben, las desaparecen, y también truenan la estructura, digamos, que tenían estas disqueras anteriormente, de productor musical, ¿no? Director musical, como José Vaca Flores, en fin, y el hecho de que trabajaran tantas personas en una producción musical hacía que la calidad, pues, fuera otra, de otro nivel. Y entonces, en esta coyuntura también, claro, los cantantes se dan cuenta que es un gran negocio empezar a componer y deciden quedarse con toda la cadena productiva. Y dicen, no, pues, ¿para qué voy a contratar un compositor si yo puedo generar ese dinero para mí?
y entonces sin estar formados, sin tener esos elementos para poder componer, se ponen a componer y entonces ciertamente llegamos a este punto en el que las narrativas son realmente pues, muy simples, ¿no? Sin articulación poética. ¿Por qué? Porque en otros tiempos, como refería Jaime, en otros tiempos Paulino Vargas, ¿no? De los Broncos de Reynosa, o Julián Garza, de Luis Julián, eran tipos que estaban especializados en la composición de corridos, ¿no? Y tenían además una historia detrás muy interesante, porque por ejemplo Paulino Vargas gustaba de la música clásica italiana, entonces él tocaba también acordeón clásico, era un tipo que le gustaba leer, ¿no? Le gustaba, por ejemplo, mucho Jaime Sabines, ¿no? Vargas Llosa, o sea, tenían otra visión sobre el mundo, otro enfoque, entonces me parece que también lo que denota esta narrativa actual del narcocorrido es la visión sobre el mundo que tienen estos nuevos compositores, estos nuevos intérpretes que en realidad no tienen formación de compositores. Bien. Y creo, para cerrar, bastante interesante la iniciativa que ha planteado la presidenta Sheinbaum, ¿no? O sea, cómo está recuperando el propio, digamos, discurso contracultural para encaminarlo desde una visión oficial, que tampoco es algo nuevo realmente, ¿no? En los 40 y 50 los gobiernos priistas utilizaron también la música para generar, digamos, una visión social positiva, ¿no? Sobre México y sobre el propio país, ¿no? Es decir, me parece que lo importante aquí es entender cómo o recuperar esta visión de cómo las artes, cómo las músicas populares pueden ser cobijadas por el Estado para, digamos, delinear una visión hacia afuera del Estado nacional, la Azucena. Pues muy interesante, creo que valdría muchísimo la pena que los gobernadores y los alcaldes y el gobierno se reuniera con los expertos para saber cómo enfrentar esta situación, porque el narcocorrido no hace la realidad hace al narcocorrido o al corrido en cualquiera de las épocas, ¿no? Entonces, pues igual y sería interesante escuchar como ustedes expertos, forjar un criterio, pero supongo que tú tampoco compartes este tema de la prohibición, ¿o sí? No, es que la prohibición no se va a poder concretar, ¿no? O sea, desde la parte política ni tampoco jurídica no hay forma de prohibir eso, ¿no? Insisto, quien lo regula no prohíbe, quien lo regula son las propias leyes del mercado, ¿no? Así oferta, es. demanda, ¿no? O sea, no hay otra manera. Pero sí creo también que hay, digamos, un desbordamiento pues del fenómeno, porque los cárteles de la droga han tomado el control total, porque al final para ellos es importante el tema del corrido narcocorrido, porque representan una plataforma política para ellos posicionar un discurso, una visión, ¿no? Frente a la sociedad, porque lo que están haciendo los cárteles a través de los corridos es política, o sea, es un fenómeno súper interesante, porque ellos también hacen política, no nada más generan violencia, y me parece que el error del Estado es justamente ese, no entender que los cárteles de la droga también son entes políticos. Correcto. Bueno, pues ojalá que podamos volver a platicar, Luis Omar Montoya. Por lo pronto, un punto de vista bien interesante el que nos has puesto sobre la mesa, doctor. Gracias. Muchas gracias y ojalá que ciertamente los gobiernos, el gobierno de México, pues sí utilice los recursos que tiene, los recursos humanos, los especialistas, los académicos, porque la verdad es que luego hay como una inconexión y a los académicos los dejan ahí de lado y no los toman en cuenta. Gracias, Luis.